Hermano, gloria a Dios. Estamos iniciando estas conferencias internacionales. Yo quiero decirle algo. Conferencias no es un evento social, no es un evento familiar en el sentido humano. Es una reunión trascendente. Es una reunión con Dios. Una semana completa. 17 mensajes se van a estar compartiendo. La Biblia dice que la palabra de Dios es viva y es eficaz. Y si la palabra de Dios es viva, también produce vida. Amén. Y si produce vida, entonces quiere decir que esta semana usted puede encontrar aquí no nada más al hermano de la otra iglesia, no nada más a personas que ha dejado de ver por algún rato, pero puede encontrarse con la verdad que vivifica el alma. Amén. Puede encontrarse con la palabra de Dios. Y la palabra de Dios es Jesucristo. Jesucristo se encarnó, el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Y ahora Él ha dejado a su Espíritu Santo para que esa palabra se vivifique en nuestras vidas y nos dé vida. Si usted está aquí en esta tarde, si usted está aquí en este lugar y se siente sin rumbo y se siente vacío y no sabe exactamente lo que viene a buscar, yo le quiero decir una cosa: está en el lugar correcto, porque Jesucristo es el que le está buscando a usted. Porque usted va a obtener en esa semana lo que no ha podido obtener en muchos años de su vida. Dios es el dador de la vida, es el dador de la fe, es el dador de la esperanza, es el dador del amor. Nosotros podemos creer que tenemos estas cualidades en nosotros, pero si no las hemos recibido de Dios, estamos faltos todavía. Amén. Dice la Escritura que un día un hombre sacó a Israel del desierto y lo sacó mirando al invisible. Yo le invito a que usted esta semana mire al invisible. Oiga al Dios que no se puede ver, pero que sabemos que existe y que está en medio de nosotros. Amén. Ponga atención, abra su corazón. No sea solamente un espectador, sino sea una persona, un participante de lo que Dios quiere hacer en medio de nosotros. ¿Ok? Esa es una semana especial, de verdad. Destinos se pueden desatar. Cambios en el rumbo de nuestras vidas se pueden dar, no para una vida terrenal, sino para una vida eterna. Cuando alguien está sin Dios, su destino es la muerte y la muerte eterna. Cuando alguien tiene a Dios, las cosas cambian. Hay vida y vida en abundancia. Gloria a Dios. Aleluya. He mirado, he sentido, he palpado la presencia de Dios en medio de nosotros. Su palabra es verdad. Hay muchas verdades relativas en el mundo, pero la única palabra que es la palabra verdadera y que nunca cambia. El cielo y la tierra pueden pasar, pero su palabra nunca va a pasar. Y hoy vamos a escucharla. Abra su corazón. Quiero compartir un tema que le puse: los dos clamores. Vivimos en un mundo donde hay dos clamores. Digo, no conozco todo el mundo, pero cuando me refiero al mundo, me refiero a la parte de nuestro país, ¿no? En nuestro país hay un clamor.
Algunas veces se expresa audiblemente y poderosamente y otras veces se expresa callado. Es un clamor por respuestas. Buscamos respuestas para el dolor. Buscamos respuestas para la enfermedad. ¿Has estado en un hospital? ¿Has ido a visitar a alguien? Es tremenda la necesidad. Es tremendo el clamor que hay en este mundo, en esta nación. Buscamos respuestas para la angustia, para el dolor, para salir de las adicciones. Buscamos respuestas para superar una traición, un engaño. Buscamos respuestas que no encontramos en la religión y no encontramos en la idolatría. Pero estamos clamando por una respuesta. Buscamos paz, buscamos seguridad, buscamos sentido de nuestra vida, pero quizá no lo estamos buscando donde Dios quiere que lo busquemos, que es en Él. Pero en esta tarde, si usted está aquí esta noche, si usted está aquí, Dios va a traer respuesta a su vida. Amén. Hay una historia en la Biblia que dice que había un rico y un mendigo y murieron. Y ambos fueron a dos puntos distintos. Y cuando uno llegó al seno de Abraham, otro llegó al Hades. Y en el Hades le dijo a Abraham, Abraham, es larga la historia, pero dice, dile a Lázaro que vaya a avisarle a mi familia que necesitan creer a Dios. Mándalo de aquí. Hay un clamor aún en el Hades, en la gente enferma, en la gente muerta, que está pidiendo porque los que estamos vivos todavía podamos escuchar, ¿qué cosa? La palabra de Dios, el evangelio. Y hoy nosotros vamos a tener una oportunidad de escuchar el evangelio, mi hermano. Pero también hay un clamor de parte de Dios. Dice la Biblia que el Señor Jesucristo caminaba por medio de las aldeas y cuando caminaba en medio de ellas, miraba a las personas y decía con compasión, con dolor, la mies es mucha, los obreros pocos. Oren, clamen, busquen en el Señor de la mies para que Él envíe obreros a su mies. Amén. ¿Quién irá? ¿A quién enviaré? Dice el Señor. Esta semana yo espero que tú recibas ese reto y que puedas decir, heme aquí, Señor. Envíame a mí. Yo iré por aquellos que vagan sin rumbo. Yo iré por aquellos que no te conocen. El clamor de Dios es por gente que quiera poner sus manos en el arado y dar su vida por causa del evangelio. Así que si usted viene aquí, ponga mucha atención porque seguro que Dios le va a decir a usted, hey, yo estoy buscándote a ti. Yo estoy buscándote a ti.
Hay un clamor de Dios. Dios está buscando hombres y mujeres los cuales puedan experimentar y transmitir el mensaje de la esperanza, de la vida eterna, de la gracia y del amor de Jesucristo. El mensaje del Evangelio. Así que tú no viniste aquí solamente a pasar un rato, un tiempo social. Viniste a escuchar un desafío de parte de Dios para ti. Amén. La mayoría nos hemos dado cuenta que el dinero no sacia el corazón. Los ídolos no traen vida. La autocomplacencia destruye y arruina. Todos son espejismos que no traen vida al ser humano. Y en medio de esta angustia, de este clamor, el Señor está buscando gente que quiera caminar en su voluntad. Los ojos de Dios contemplan toda la tierra para mostrar su poder a favor de los que quieran y de los que tengan un corazón perfecto para con Él. Amén. Dios está recorriendo en estos días la Ciudad de México y está recorriendo esta parte de aquí y estará viniendo a este salón y va a mirar nuestras vidas y va a mirar nuestros corazones y va a traerte un reto y te va a decir: hey, ¿qué vas a hacer con el Evangelio? ¿Qué vas a hacer con la palabra de Dios? ¿Qué vas a hacer con la sangre de Jesucristo? ¿Qué vas a hacer con el sacrificio que Él hizo en la cruz por ti? Hoy tenemos muchas historias en la Biblia que nos hablan de estos hombres. Y quiero que vayamos a la palabra de Dios a leer en un libro que es impresionante, una epístola que el apóstol Pablo menciona. Primera de Tesalonicenses. Hubo un hombre hace muchos años que pensaba que su vida era matar cristianos. Él llegó a la conclusión que la razón de su existencia era acabar con esa secta, con ese grupo de personas que estaban atentando contra el sistema religioso. Y cuando iba en su caballo rumbo a Damasco, fue tirado de ese caballo. Y cuando fue tirado, él escuchó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y cuando le decía: Saulo, ¿por qué me persigues? Entonces él dijo: ¿quién eres, Señor? Y él dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Y en ese momento el dador de vida se presentó con él y transformó toda su manera de vivir. ¿Me estás oyendo? Se convirtió en el apóstol Pablo. Y este apóstol empezó a ser un predicador del evangelio. Para él, a partir de ese momento, no hubo ninguna otra prioridad. Para él, el vivir fue Cristo y el morir fue ganancia. No había otra razón en su vida para la cual él quisiera pagar su esfuerzo, dar su vida. No hubo otra cosa nada más que el evangelio de Jesucristo.
En el libro de los Hechos, en el capítulo 17, nos narra que el apóstol fue ahí a la ciudad de Tesalónica y durante 3 semanas estuvo compartiendo la palabra entre los tesalonicenses y se creó un avivamiento tan especial que suscitó la envidia, que suscitó el enojo de los religiosos de ese tiempo, y entonces empezó una persecución sobre de él y él tuvo que salir. Pero después nos habla la Biblia en una carta que él manda a los tesalonicenses, y yo quiero que leamos ahí en el capítulo 1 lo que pasó con este hombre. Es mucho la escritura, pero quiero que usted la lea junto conmigo. Dice el capítulo 1, primera de Tesalonicenses 2. Dice: damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Fíjense lo que hizo. Su visita en ese lugar los llevó a obrar por fe, a trabajar por amor y a estar constantes dentro del reino de Dios. Porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección. Escuche lo que dice ahí. Dice, pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder. Dice, en el Espíritu Santo, en plena certidumbre, como bien sabéis, cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo, de tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya, y que han creído, porque partiendo de vosotros, ¿por qué? Porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino también en todo lugar. Vuestra fe en Dios se ha extendido. De modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que os recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. O sea que dice esta escritura, hermano, que este hombre, Saulo de Tarso, estamos hablando que era una persona religiosa. Estamos hablando que él había sido educado dentro de la más estricta secta de los judíos, que eran los fariseos. Estamos hablando de una persona que tenía un estatus en esta vida y que él se sentía satisfecho. Y que él un día, por su celo por la obra de Dios, decidió ir y acabar con los cristianos. Pero él estaba en esto cuando el Señor lo encuentra y ahora lo hace, lo convierte, mi hermano, en un instrumento. Lo convierte en un predicador de las buenas nuevas. Dice que fue a Tesalónica, pero no fue solamente a decir palabras, sino fue a hablar con demostración del poder, de un poder con el que él se había encontrado un día cuando iba para Damasco, y que lo dejó ciego, y que acabó con su orgullo, y que acabó con su altivez. ¿Estás aquí? Estaba en otro canal de la vida. Hoy se está necesitando que tú y yo entendamos que Dios está buscando hacer
de ti y de mí y de cada uno de nosotros personas que experimentemos el poder resucitador de Jesucristo, que lo vivamos y que lo transmitamos. De tal manera que dice, ustedes se han convertido en un ejemplo para otros. ¿Me estás oyendo? O sea que cuando Jesucristo venga a tu vida, tú te vas a convertir en un ejemplo para otras personas. Vas a ser un seguidor de Dios, un seguidor del apóstol Pablo. Él dijo, imítenme a mí como yo imito a Cristo. ¿Estás aquí, hermano? Entonces él se convierte, ellos se convierten en un verdadero centro donde el reino de Dios se está estableciendo y lo empiezan a extender por donde quiera que van. Se convierten en ejemplo para las personas de su alrededor. Empiezan a trabajar, dice, con fe, con amor. ¿Por qué viniste, hermano? ¿Por qué estamos aquí? ¿Es que acaso se te prometió que ibas a dar un viaje a Europa? ¿No viniste por fe? ¿No viniste por amor a Dios? ¿No quieres que tu vida pueda impactar a otros? ¿No quieres que tu vida sea útil, sea transformada, sea revolucionada? La diferencia es Dios a través de su Espíritu Santo en ti. Esa es toda la diferencia. Amén. He visto con mucha tristeza, empezando en mi propia vida, que muchas veces nos conformamos con los patrones y las actividades de iglesia. ¿Me oyes? He visto con tristeza que nos encargamos de compartir mensajes que edifiquen la fe de las personas, lo cual no es malo, pero como que nos está faltando la presencia sobrenatural del Espíritu Santo, tocando, transformando, desafiando las vidas de las personas para que este mundo sea verdaderamente en el cual se pueda establecer el reino de Dios. ¿Sí me oyes? A veces venimos y estamos en las conferencias y nos regresamos con un buen mensaje y nos regresamos con buenas intenciones y con ganas de hacer cosas, pero necesitamos algo más. Necesitamos una hambre y una sed del Espíritu de Dios en nuestras vidas. Necesitamos que Él, desear que Él nos guíe. Necesitamos desear que Él inunde nuestras vidas, que Él sature nuestro futuro, que nuestros recursos, mira hermano, mira, en este mundo, todas las personas que nacen en pecado. Y si no se encuentran con Jesucristo, van a morir en pecado. Y se van a perder por toda la eternidad. ¿Me oyes? Y nosotros tenemos un mensaje y tenemos una experiencia y tenemos a un Dios que da vida, a un Dios que da poder. Quédense en Jerusalén porque van a recibir poder. Y cuando reciban ese poder van a ser testigos míos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Pero a veces nosotros estamos conformándonos. El apóstol Pablo fue a Tesalónica, llegó a esa ciudad y vio una sinagoga y entonces se metió a esa sinagoga y empezó a predicar y empezó dice la Biblia, miren, dice aquí, porque ellos mismos, dice el versículo 9, cuentan de nosotros la manera que nos recibisteis
¿Y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero? ¿Cuántos prendían sus veladoras? ¿Cuántos ponían de cabeza a San Antonio? ¿Cuántos andábamos allá, con nuestra estampita en la cartera? La idolatría no funciona. Son dioses que tienen ojos y no ven, que tienen manos y no tocan, oídos y no oyen. ¿Saliste de ahí, hermano? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Porque un ángel se te apareció? A lo mejor fue alguien que te dio un folleto. O a lo mejor mientras ibas al mercado, viste a aquellos locos que estaban predicando en la calle. O a lo mejor en el parque te encontraste con aquellos que estaban con sus bocinas compartiendo el mensaje del evangelio y tu vida fue cambiada. Y mi vida fue cambiada. Y nos convertimos de los ídolos al Dios vivo. Y experimentamos su amor y su perdón y su poder transformador. Y empezamos a desear vivir una vida en santidad. Porque el propósito de Dios, la intención de Dios es nuestra santificación. Que vivamos en armonía, que vivamos en comunión con nuestro Dios. Pero ¿cómo lo van a hacer? ¿Cómo se va a lograr si no hay quien predique? ¿Cómo se va a hacer si los cristianos estamos afanados en otras cosas? En otras cosas que son irrelevantes. En otras cosas que no son trascendentes. Que pueden ser válidas. Es que tengo que trabajar. Es que tengo que hacer esto. El apóstol Pablo trabajaba. Hacía tiendas, dice. Con mis manos me ha bastado. Pero había algo que inflamaba en su corazón. Había una llama que no lo dejaba estar en paz. Y cuando va a Tesalónica, en lugar de decir, a ver, voy a ver aquí qué negocio hago, voy a ver aquí qué puedo encontrar para aumentar mis bienes, dice que se va a la sinagoga y empieza a hablarles del evangelio. El evangelio que transforma. ¿Cuántos han sido transformados? ¿Cuántos han sido transformados? ¿Cuántos dicen, sí, el Señor me tocó? Sí, soy otra persona. Soy otra persona. El Señor me cambió. Su palabra es real. Hermano, mi vida fue cambiada. O sea, yo vivía en otro rollo. Mi vida estaba metida en este mundo. No había otra eternidad. No había otra razón para vivir. La eternidad no me interesaba. Pero cuando Jesucristo se cruzó en mi vida y puso en mí la semilla de la vida de su Espíritu Santo, las cosas cambiaron. La semilla de vida del Señor es su Espíritu Santo morando en nosotros, morando abundantemente. Amén. Y dice aquí, dice esperar, dice que Dios que nos convertimos de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, que nos libra de la ira venidera. ¿Tienes miedo a morir? ¿Tienes miedo a morir? Un día una persona dijo, ¿cuántos quieren ir al cielo? Y todo el mundo levantó las manos. Y dijo, ¿cuántos se quieren morir? Y entonces todos la bajaron. Como que para ir al cielo hay que morirse, ¿no? Yo no me quiero morir tampoco, pero quiero vivir para Cristo. Quiero que se muera el viejo yo.
Debe de morir el viejo yo. Debe de morir la vieja naturaleza. Pablo murió, Saulo de Tarso murió. Ya no más el perseguidor de la iglesia. La gente lo veía y decía, oye, este es el que predica, le dijeron a Ananías, ve a orar por él, él está ahí en esta calle, no puede ver, ve a orar por él. Y dijo, Señor, pero creo que este es el que mata cristianos, ¿no? Ese mero es. Yo ya traté con él. Iba a orar, se le caen las escamas de los ojos, es lleno del Espíritu Santo y empieza a predicar. ¿Cuál es tu razón para estar en la vida? ¿Tienes esperanza de que Jesús venga por ti? ¿Tienes esperanza de que cuando te mueras no te vas a ir al Hades? ¿No se va a perder tu vida? El cuerpo va a la tumba. El polvo vuelve al polvo. El espíritu va a Dios. Yo deseo con todo mi corazón que tú puedas ver en la iglesia a los tesalonicenses el trabajo de alguien que no pensó más en seguir siendo educado, seguir siendo, como dijo, todas las cosas que eran ganancia, todas las cosas que la sociedad me entregaba, todas las cosas que el mundo religioso me daba, fueron para mí como basura. Si tan solo nosotros pudiéramos tomar ese ejemplo. Pero para eso necesitamos asumir esta postura. Vean lo que dice aquí. Dice en el capítulo 2, dice, porque nuestra exhortación no procedió de error ni de impureza, ni fue por engaño, sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el evangelio, así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios que prueba nuestros corazones. Es que si vamos a servir a Dios, tenemos que entender que nuestra exhortación tiene que venir de un corazón recto. El predicador, el creyente, el que va a ir a otras partes a compartir la palabra de Dios, no puede llevar intereses ocultos, no puede estar pensando en agradar a los hombres, sino a Dios. ¿Estás aquí? Estaba mirando un video ahí que los que suben ahí al YouTube. Los 10 pastores más nefastos de las iglesias, o las 10 iglesias más nefastas cristianas. Y empiezan a salir todos ellos. Ya no les digo quién, porque no se trata de hacer eso. Pero personas cuya predicación no era recta, cuya intención es manipular a las personas, cuyo deseo es obtener beneficios de ellos. Algunos de estos movimientos tienen incluso hasta demandas en sus países por causa de la cantidad de dinero que manejan y los nexos que tienen algunos con el narcotráfico. Pero el apóstol dice, no, no, no. Para que ustedes se convirtieran de los ídolos al Señor, mi exhortación no procedió del error. Le digo una cosa, mi hermano, nosotros no estamos aquí para engañar a nadie. Ha sido muchos años de caminar en Dios con todas las deficiencias que podamos tener, torpezas que podamos tener, pero nunca con una intención oculta, nunca con un deseo de que hacer algo incorrecto o agradarle a usted o lisonjear a nadie. Dice aquí, yo no estaba lisonjeando. Nunca fuimos aprobados por Dios, que nos confió el evangelio. Así hablamos, para agradar, no para agradar a los hombres, sino a Dios, que prueba nuestros corazones,
porque nunca usamos de palabras lisonjeras, como sabéis, ni encubrimos avaricia, Dios es testigo, ni buscamos gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros, aunque podríamos seros carga, como otros. Antes fuimos tiernos entre vosotros como nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Tan grande es nuestro afecto por vosotros que hubiéramos querido entregaros no solo el evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a sernos muy queridos. Y dice más adelante, vosotros sois testigos, y Dios también, de cuán santa, justa e irreprensiblemente nos comportamos con vosotros los creyentes, así como también sabéis de qué modo, como el Padre a sus hijos, exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros y os encargábamos que anduviesen como es digno de Dios, que os llamó a su reino y gloria. O sea, hermanos, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de que Dios nos ha dado una visión a nosotros como compañerismo cristiano el camino. Una visión de ir y de alcanzar y de buscar a las personas perdidas, pero con un corazón íntegro. Traerles el mensaje del evangelio, sacarlos de la idolatría, sacarlos de una vida vana, sacarlos del dolor, de la tristeza, de la angustia, amén, traerlos a los pies de Jesucristo, y estando en Jesucristo, entonces, amén, ellos empezar a buscar y a luchar por su propio destino y encontrar en el Señor Jesucristo la razón de su existencia. No de buscar una religión más, no de invertir nuestro tiempo en algo que es temporal o pasajero, sino en hacer de nuestras vidas lo mejor, predicar el evangelio, predicar con señales, predicar con maravillas, con prodigios, con demostración, dice el apóstol Pablo. Yo no prediqué con palabras persuasivas, sino con palabras con demostración del poder de Dios, dice. Amén. Estamos hablando, hermano, de que el clamor que hay en Dios es de buscar hombres y mujeres en las congregaciones que estén dispuestos a ser ejemplo para otros, agarrándose de Dios y siendo personas íntegras, compartirles las buenas nuevas del evangelio de Jesucristo. Estamos hablando que si tú estás ahí sentado, a lo mejor Dios te está diciendo, ¿y tú qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer con tu vida? ¿Vas a seguir preocupándote por las cosas terrenales? Es que tengo que pensar en el futuro de mis hijos. No, no estoy hablando de ser un desobligado, pero si tú, dice la Biblia, si tú eres un hombre justo, yo no he visto un justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Dios se encarga, Dios provee, Dios no nos deja agarrados de la brocha. Agárrate de la brocha porque me llevo mi escalera. No, no. El Señor nos dice, aquí estoy contigo todos los días, todos los días. Da tu vida al Señor. Yo quiero que nos pongamos de pie. Si hay algo que este mundo necesita, escúchame por favor. Si hay algo que este mundo necesita, ¿qué crees que sea lo que este mundo necesita? A ver, quiero que alguien me diga. Mejores maestros, ajá. Comerciantes más honestos, ajá. Gobiernos más entregados al pueblo. ¿Qué es lo que necesita este mundo, hermano? Mejores creyentes,
cristianos que quieran agarrar al Espíritu Santo.